de este módulo 11. Permítanme un momento. Les voy a dejar una pregunta en el chat que ya saben que deben de responder. La pregunta detonadora del día de hoy es: ¿cuáles son las responsabilidades que tengo como estudiante de prepa en línea CEP durante el módulo 11? Por favor, ya saben que deben dejar su nombre completo en el chat, así como dar respuesta a la pregunta detonadora. Muy bien. Recuerden que aparte de colocar su nombre, deben de responder a la pregunta de prepa en línea. No es necesario que investiguen, sino lo que ustedes tienen entendido que son sus responsabilidades dentro de prepa en línea durante este módulo 11. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a estar viendo una presentación, como lo hemos estado haciendo en las sesiones anteriores. Y díganme si se alcanza a ver. Muy bien, muchas gracias. En efecto, sus respuestas hasta el momento son correctas. Eh, Quiero darles nuevamente la más cordial bienvenida a nuestra tercera sesión de espacio abierto, primera parte de este módulo 11. Ya hemos avanzado rápidamente en el módulo, pues ya estamos a semana y media. Esto quiere decir que nos quedan 2 semanas y media para culminar el módulo. ¿Ok? Vamos a estar viendo rápidamente una presentación. Vamos a recordar cuáles son las... Muy bien, Jimena, te recuerdo cuál es la pregunta. Es: ¿cuáles son las responsabilidades que tengo como estudiante de prepa en línea CEP durante el módulo 11? Van a poder encontrar la pregunta al inicio del chat. Y bueno, nuevamente vamos a recordar cuáles son las vías de comunicación. Vamos a hablar un poquito de extensiones de tiempo rápidamente. Y de qué manera vamos a estar trabajando esta semana 2. Y vamos a tocar las actividades integradoras 1 y 2 de esta semana, que ya es la 3 y la 4. Y vamos a estar resolviendo a sus dudas. También es muy importante que entiendan lo siguiente. Bueno, quiero felicitarlas y felicitarlos porque si en este módulo se redujo bastante el tema del plagio, fue mucho menor de lo que venía siendo los módulos anteriores. Eso me tiene muy contento. Sin embargo, siguen existiendo eh, las faltas de respeto cuando se evalúan sus actividades y se detecta plagio. También la falta de autocrítica cuando una persona comete plagio y se escuda en las sesiones de espacio abierto para el aprendizaje. De aquí radica por qué les estoy preguntando cuáles son sus responsabilidades como estudiantes. Recuerden que en las sesiones de espacio abierto no se pueden resolver las actividades, sin embargo, se van a dar herramientas para que ustedes puedan desarrollar las mismas. También si tienen dudas y no quieren hacerlas, no las quieren hacerlas saber aquí en la sesión, pueden mandarme un mensaje y lo voy a estar respondiendo. Lo único que sí les comento que no puedo estar resolviendo las actividades y en las sesiones de espacio abierto para el aprendizaje
no se van a resolver las actividades. También es muy importante que sepan que las sesiones quedan grabadas y se suben a YouTube. Después se comparten en el foro de novedades y se las comparto a través del mensajero. Si alguien no las ve, pues ya no es responsabilidad del asesor virtual, sino del estudiante, porque es parte de su responsabilidad el revisar los recursos, el revisar los mensajes, el hacer sus actividades. Bienvenida, Erika. Hay que responder a la pregunta detonadora. La vas a encontrar hasta arriba del chat. Muy bien, habiendo dicho esto, no me voy a extender tanto en este tema para que continuemos con la sesión y nos alcance el tiempo para ver sus dos actividades integradoras. La pregunta es, ¿cuáles son las responsabilidades que tengo como estudiante de prepa en línea CEP durante el módulo 11? Ya saben que las vías de comunicación es a través del mensajero de prepa en línea. Ustedes hacen su pregunta o me hacen saber su duda y en un lapso no mayor a 24 horas voy a estar respondiendo a la misma. ¿Okay? Esas son las vías de comunicación. Si es algo muy, muy urgente, envíenme el correo electrónico, pero luego contesto más rápido los mensajes. Por eso considero que es más importante que nos comuniquemos a través de la plataforma que por correo electrónico, pero tienen esas dos vías. Nos vamos a estar comunicando por el mensajero de prepa en línea, pero si es algo súper urgente, mándenme un correo electrónico. Las extensiones de tiempo. Anteriormente no pedía el justificante para las extensiones de tiempo y se las daba sin ningún problema. Sin embargo, a raíz de varias cosas que fuimos descubriendo y también mentiras que surgieron de algunos estudiantes para tener más tiempo para hacer sus actividades, sí se van a pedir justificantes para otorgar las extensiones de tiempo. ¿Okay? Antes de pedir una extensión de tiempo deben de tener elaborada la actividad o actividades, explicar la razón por qué no pudieron hacer su actividad. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? ¿Lo puede silenciar, por favor? Muchas gracias. ¿Por qué no pudieron hacer su actividad? Si fue una emergencia médica, cuestiones de trabajo. Bueno, si es algo médico, su justificante, por favor. También si es algo de trabajo, explicar la razón por qué no pudieron realizar su actividad o actividades. Las extensiones, recuerden que de semana 1 se piden en semana 2, que es esta que estamos trabajando, y únicamente se tienen los lunes, martes y miércoles para pedir extensiones de tiempo. Si el día de mañana piden una extensión de tiempo, ya no se les va a poder dar porque ya expiró el tiempo para pedirlas. Las extensiones de tiempo de actividades pendientes de actividades de semana 2 se piden en semana 3, que es la próxima semana, con el mismo criterio. Lunes, martes y miércoles. Y antes de pedir la extensión deben de tener elaboradas las actividades y explicar por qué están solicitando la extensión. Si es una situación médica, presentar el justificante. Las extensiones de tiempo de semana 3 se van a pedir en semana 4 con el mismo criterio, lunes, martes y miércoles. Antes de solicitar la extensión, ya se debe tener elaborada la actividad y siguen siendo los mismos criterios. ¿Por qué deben de tener elaborada la actividad? Porque una vez que se les otorga la extensión,
la plataforma solo se habilita por un periodo máximo de 24 horas. Si ustedes piden una extensión de tiempo y se les otorga, pero todavía no tienen elaborada la actividad y se tardan más de 24 horas en realizar dicha actividad, pues ya no van a poder subirla y ya no se les va a dar otra extensión de tiempo. Por eso es muy importante que ustedes, antes de pedir la extensión de tiempo, ya tengan elaborada la actividad o actividades. No hay extensiones de tiempo para actividades de semana 4, o sea, del proyecto integrador. Recuerden que solo el módulo comprende 4 semanas. Posterior a eso, pasando estas 4 semanas, entre lunes y martes, ya van a obtener sus calificaciones correspondientes al módulo. Por esa razón, no hay extensiones de tiempo para actividades de semana 4. ¿Sí? Esta semana, pues vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo, entendiendo los aprendizajes esperados que nosotros debemos adquirir a través de la revisión de los recursos, a través de la realización de las actividades correspondientes a la semana. ¿Cuáles son estos aprendizajes esperados? Pues que van a resolver de manera creativa situaciones problemáticas mediante operaciones básicas de los números naturales, racionales y reales. Esto ustedes ya lo adquirieron desde la semana pasada, que estuvieron trabajando con operaciones básicas. Van a saber expresar algebraicamente las situaciones problemáticas que se les presenta usando su sentido analítico y, bueno, su sentido analítico al relacionar las variables. Recuerden que las variables son letras. Una expresión algebraica es la combinación de letras y números. Van a utilizar operaciones algebraicas con polinomios para la solución de problemas de su entorno. Van a resolver de manera autónoma problemas que impliquen la aplicación de las propiedades de los exponentes y de la igualdad. ¿Ok? Esto es con lo que van a estar trabajando esta semana, son los conocimientos que van a estar adquiriendo a lo largo de esta semana. También recuerden que deben de elaborar todas sus actividades pertinentes a la semana en curso, que esta semana son 2 actividades formativas. La primera es traduciendo al álgebra y la segunda actividad formativa son operaciones básicas con polinomios. Recuerden que estos son cuestionarios de opción múltiple que van a poder realizar semana a semana y que repercuten en su calificación de actividad en plataforma. Recuerden que el conjunto de actividades formativas, ejercicios prácticos, actividades integradoras, foro aprendiendo, estas actividades formativas, cuestionarios socioemocionales, proyecto integrador, foro de integración y navegación a través de los recursos, repercute en su calificación de actividad en plataforma, que es el 5% de su calificación final. De ahí radica la importancia que ustedes participen en el foro aprendiendo y también realicen sus actividades formativas, sus ejercicios de práctica y todo lo pertinente al módulo. En el foro aprendiendo también deben de participar. No hay ninguna participación en el foro hasta el momento, de hecho solo están las mías. Recuerden que deben de participar en el foro aprendiendo. La semana pasada sí tuvimos participación, esta semana hasta el momento no hay participación, así que deben de participar en el foro para que obtengan sus calificaciones completas y puedan obtener el mejor promedio. Ahora sí, tenemos la primera actividad, algebrando la vida. Aquí lo que tienen que hacer, bueno, primero es analizar qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Antes de comenzar a ver esto, recuerden que no pueden basarse en actividades ya resueltas que se encuentran en la web, porque muchas actividades son incorrectas, tienen errores, y ustedes al no revisar los recursos, al no revisar las sesiones, al no revisar las herramientas adicionales que se les comparten, copian algunas cosas de las actividades y las suben como suyas. O ven algún video donde resuelven las actividades y también las suben como suyas. Esos videos, esas actividades tienen errores que no notan.
Es muy importante que no se basen en esas actividades, no revisen esos videos y revisen los recursos que la plataforma les da, los recursos adicionales que les compartimos. Y como les he mencionado, si tienen dudas, mándenme un mensaje. Les voy a estar contestando. La semana pasada recibí muchos mensajes de dudas que tenían y las fuimos resolviendo. Eso me agradó bastante porque se me hizo muy participativo este grupo. Sin embargo, esta semana ha cambiado radicalmente porque no hay participación en el foro. Aprendiendo, no me han enviado mensajes de las dudas que tienen. Y como les había mencionado, recuerden que deben de tener mucha comunicación con el asesor virtual para que pueda también comprenderlos un poco, saber cuáles son sus dudas y de ahí pues ver qué recursos son los más adecuados para que ustedes puedan realizar sus actividades. Muy bien, entonces vamos a analizar nuestro problema. Si Brenda ya empezó con la construcción de los invernaderos. El primero tendrá un ancho de 2 al cubo metros y el largo 2 a la cuarta potencia metros. Calcula el área del primer invernadero utilizando tus conocimientos sobre producto de potencias. El segundo invernadero tiene la misma área que el primero, pero el largo es de 3 al cuadrado metros. ¿Cuál es el ancho del segundo invernadero? Léela, bueno, aquí no es, perdón, aquí no es 3, el 3 al cuadrado, son 32 metros. ¿Ok? Anteriormente teníamos que era 3 al cuadrado, pero ya corrigieron esa parte. Muy bien, vamos a regresarnos al... Dice, las actividades de esta semana tienen como propósito que ustedes comprendan que el lenguaje común con el que te comunicas y utilizas en distintas situaciones de tu vida cotidiana tiene su equivalente en el lenguaje matemático. Para lograrlo, resuelve lo siguiente. Un jardinero necesita cambiar el pasto de un campo rectangular de fútbol que mide 14 metros de largo. La superficie es b metros cuadrados, expresa el ancho del campo. Para resolver el problema tuviste que traducirlo del lenguaje común al lenguaje algebraico. Aquí lo que tienes que hacer simplemente es realizar tu expresión algebraica con los datos que tienes, porque no tienes los suficientes elementos para eh, dar una respuesta y sacar con el dato que tienes cuál es el ancho del campo, por ejemplo. Entonces, lo único que tienes que hacer aquí en esta parte es, con este problema que tienes, traducirlo al lenguaje, bueno, del lenguaje común al algebraico. Ahorita vamos a estar viendo un ejemplo de situaciones que pueden traducir del lenguaje común al algebraico y con esto les va a poder servir para que puedan responder esta parte. Pero quiero que estén tranquilos y tranquilas, no se presionen, no tienen que resolverla. Lo único que tienen que hacer aquí es traducir del lenguaje común al algebraico para entender cómo se podría resolver. Es lo único que tienen que hacer en esta parte. Ahorita, como les mencionaba, vamos a ver algunos ejemplos de cómo traducimos una situación de lenguaje común al algebraico. Seguimos aquí con el problema. Hay que leer la siguiente información y responder lo que se solicita. Alejandro, el amigo de Brenda, también planea la construcción de 2 invernaderos. El más grande tendrá un área de, tenemos que el área 1 es igual a 5x por 3x más 2. ¿Okay? Esto es lo que mide el área 1. Y el menor, un área de 4 por 3x más 2.
Van a determinar una expresión en forma factorizada para calcular la diferencia de las áreas de los dos invernaderos de Alejandro. Si X es igual a 2, ¿cuál es el valor de cada una de las áreas? ¿Cuál es el valor de la diferencia de las áreas de los dos invernaderos? Se obtiene lo mismo al restar el valor de cada una de las áreas que al sustituir X igual a 2 en la expresión que encontraste en el inciso A. ¿Por qué? ¿Okay? Por último, van a crear 5 ejemplos donde expongas la utilidad del álgebra para resolver problemas cotidianos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Elaborar una presentación digital en PowerPoint con la siguiente estructura. Van a colocar portada, logo de prepa en línea, nombre, grupo, el nombre del asesor virtual, el nombre de la actividad, la fecha, fuentes de consulta y van a transcribir el problema, 1, el 2, y van a escribir los ejemplos donde van a exponer la utilidad del álgebra para resolver problemas cotidianos. Aquí en esta parte lo único que tienen que hacer es exponer cuál es la utilidad en un ejemplo. ¿Okay? Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Ustedes en su actividad se los voy a compartir. Mándame un correo, Karen, y te lo comparto por ahí. Te comparto la imagen. También si alguien más lo quiere, mándenme un correo y les mando el logo. Las fuentes, recuerden que siempre van al final de la actividad. Y como ya les había mencionado en otras sesiones, yo no les pido ningún formato en específico. Yo lo que quiero es que pongan los medios que están utilizando para hacer sus actividades, ¿ok? Por ejemplo, ya me han puesto que les ayudó tal persona o tal persona, pero también deben de revisar los recursos que la plataforma les comparte. Si les sirven las herramientas adicionales que también yo les comparto, pues hay que utilizarlas. No solamente que un contador o un ingeniero o tal persona les ayudó, porque muchas veces la estructura es muy distinta. ¿Ok? Bueno, en su actividad les están hablando de unos invernaderos que tienen, por ejemplo, de largo 7 a la sexta potencia. Este es un ejemplo. Cuando yo tengo un número con un exponente, mi exponente es 6, esto significa que el valor de 7 es 6 veces su valor. Para entender esto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tengo que multiplicar el 7 por sí mismo 6 veces. Por ejemplo, 7 por 7 me da un resultado. Ese resultado lo voy a multiplicar por 7. Ese resultado lo voy a multiplicar por 7. Ese resultado lo voy a multiplicar por 7. Y por último, ese resultado lo voy a multiplicar por 7. ¿Ok? Significa que voy a multiplicar el 7 por sí mismo 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces multiplico 7 por 7, me va a dar 49. Luego lo multiplico por 7 y el resultado que me dé lo voy a multiplicar por 7. Y el resultado que me dé lo voy a multiplicar por 7. Y el resultado que me dé lo voy a multiplicar por 7. ¿Ok? Siempre que tengo un exponente, esto es lo que voy a hacer. Porque significa que mi número, que mi base, vale su valor 6 veces. Por ejemplo, de ancho C, que es 5 a la cuarta potencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar el 5 por sí mismo 4 veces. Multiplico 5 por 5 y su resultado lo multiplico por 5 y el resultado lo multiplico por 5. ¿Okay? ¿Hasta aquí quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Escríbanme en el chat si sí tienen alguna duda o si quedó claro esta parte. Ok, muy bien. Perfecto. Esto es lo que tienen que hacer
con los valores que les dieron para determinar el área y el ancho. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos una fórmula para determinar el área, la cual nos dice que aquí el área es el largo por ancho es igual al área. Esa es nuestra fórmula. Largo por ancho es igual al área. Si yo aquí obtengo mi valor, que al multiplicar 7 por sí mismo 6 veces me da un valor, y aquí 5 al multiplicarlo por sí mismo 4 veces me da otro valor. Para obtener el área, lo que tengo que hacer es multiplicar mi largo por el ancho y me va a dar el valor del área. Base por altura es la misma fórmula. Sin embargo, nosotros vamos a estar utilizando largo por ancho, porque los datos que nos dan en los problemas es largo por ancho. Por eso nuestra fórmula va a ser largo por ancho. En nuestro problema no nos está diciendo que es la base o la altura. Por eso vamos a utilizar la fórmula. Es exactamente la misma. Lo único que cambian son las variables. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan qué les dije? ¿Cuáles son las variables? ¿Quién se acuerda cuáles son las variables? No, Erika, no estás mal, pero sí puedes, sí cambiarlo. Sí, sí, yo sé que es normal y es lo que todos conocimos en la secundaria, que era base por altura. Sin embargo, como aquí los valores que nos están dando, que es largo por ancho, vamos a acostumbrarnos a trabajar con esos valores. ¿Ok? Sobre todo por unos temas muy específicos de plagio, vamos a utilizar los valores que nos están dando de largo por ancho en lugar de base por altura. Es exactamente lo mismo. Al final lo que haces con el base por altura es multiplicas la base por la altura. Aquí el largo viene siendo la base y el ancho viene siendo la altura. O sea, es exactamente lo mismo, lo único, exactamente, L por A. Así es como debe de ir su fórmula. Así como lo tengo aquí, largo por ancho igual al área. Ahora, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para saber el ancho o para saber el largo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si en mi fórmula original me está diciendo que el largo por el ancho me va a dar la altura. Entonces, para sacar el ancho, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Alguien tiene idea qué es lo que tendríamos que hacer? Escriban en el chat. Si no saben, escriban, no, no sé. Exactamente, dividir. Nuestra fórmula, perdón, cambiaría para en lugar de ser largo por ancho, para sacar, por ejemplo, el ancho tendría que ser el área entre el largo y eso me daría el ancho. Para sacar el largo es exactamente lo mismo. Voy a dividir mi área entre el ancho y me va a dar el largo. Esto se los estoy explicando porque en su actividad les está pidiendo que saquen, por ejemplo, el ancho. Bueno, van a determinar el ancho y el largo con las potencias, y en el segundo invernadero tienen la misma área que el primero, pero el largo es de 32 metros. Aquí tienen que determinar cuál es el ancho del segundo invernadero. Por eso les estoy explicando este tema de las fórmulas. Quiero que les quede claro para que puedan hacer sus actividades. Después viene una parte donde les da el valor de el área 1 y el área 2 con algunas expresiones algebraicas. ¿Recuerdan que les dije que era una expresión algebraica? Si recuerdan, a ver, escriban en el chat si sí o si no.
Si no recuerdan, escríbenme, no recuerdo. Sí, muy bien. Una expresión algebraica es la combinación de números y letras. ¿Ok? Entonces, esto ténganlo presente porque van a estar trabajando con expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es la combinación de letras y números. Por eso aquí en mi área 1, el valor que me dan es una expresión algebraica. Y mi área 2, el valor que me dan también es una expresión algebraica. En este ejemplo que yo les estoy poniendo, mi área 1 equivale a 8x más 5x menos 4 y mi área 2 equivale a 3 por 5x menos 4. ¿Okay? Y me piden que yo determine una expresión de forma factorizada. Hay varios tipos de factores. Bueno, de factorización. En los recursos los van a encontrar. Yo me voy a... bueno, este ejemplo lo voy a hacer con el factor común, que para mí se me hace más sencillo. ¿Okay? Para determinar una expresión de forma factorizada con el factor común, es muy sencillo. Voy a tomar mis dos expresiones algebraicas que tengo, que es el 8x por 5x menos 4. Y me haría 2, 3 por 5x menos 4, y lo voy a poner aquí abajo. 8x por 5x menos 4 menos 3 por 5x menos 4. ¿Por qué menos? Porque me está pidiendo la diferencia de las áreas. Y cuando me piden una diferencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una resta. Por eso le pongo el signo de menos, porque estoy haciendo una resta. Mi expresión me queda 8x por 5x menos 4 menos 3 por 5x menos 4. Ahora bien, para determinar la expresión de forma factorizada, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero tengo que determinar el factor común. El factor común de mi expresión, si se dan cuenta, mi factor común es 5x menos 4. ¿Por qué es factor común? Porque se encuentra en mis dos expresiones, en el área 1 y en el área 2. Por eso es factor común. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tomar 1 y lo voy a poner aquí abajo, así como está, 5x menos 4. Ahora bien, lo voy a multiplicar por los números que he dejado afuera, que son 8x menos 3. Y lo pongo en otro paréntesis, y esta es mi expresión de forma factorizada con el factor común. Esto significa que voy a multiplicar los valores de aquí con los valores de acá. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de este procedimiento hasta el momento? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? Escriban en el chat o si quieren, háblenme por el micrófono. ¿Sí les quedó claro esta parte? ¿Sí la entendieron? Sí, dentro de los recursos que yo les he compartido en el foro de novedades y dentro de los recursos de la plataforma, sí hay recursos de factorización, de los diferentes tipos de factorización. Pero este que les estoy explicando es muy sencillo, no está complicado. De todas maneras, ajá, exactamente, recuerden que vamos a tener otra sesión el próximo viernes donde también podremos adentrarnos ya en específico actividad por actividad. No entiendo muy bien. Les voy a repetir esta parte. Ustedes en su problema les están pidiendo, o más bien le están diciendo que el área de un invernadero vale, pues no tiene un valor, que es, en este ejemplo que les estoy dando, 8x por 5x menos 4. Y el área 2, 3 por 5x menos 4, ¿ok?
están pidiendo la diferencia. Para sacar una diferencia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que restar el área 1 y el área 2 y ese les va a dar la diferencia. Pero para poder realizarla, pues hay que resolver lo que se está pidiendo. Nos está pidiendo que además saquemos una forma, bueno, una expresión factorizada. Hay varios métodos de factorización. Yo les estoy explicando el de factor común. Voy a juntar mis dos expresiones y la voy a hacer una. Recuerden que les dije que para sacar una diferencia tenemos que restar. Entonces lo que voy a hacer es el área 1 menos el área 2. Por lo tanto, me queda mi área 1, que ya tiene el valor determinado de 8x por 5x menos 4, menos mi área 2. Por eso aquí le pongo el signo de menos, que es 3 por 5x menos 4. Ahora para sacar mi forma factorizada con factor común, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a sacar el factor común. ¿Cuál es mi factor común? En mis dos expresiones algebraicas, tanto del área 1 como del área 2, tengo 5x menos 4. Si se dan cuenta, está en los dos. Eso significa que este es mi factor común. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente lo bajo entre paréntesis y lo pongo así, 5x menos 4, que es mi factor común, que es esta parte de aquí. Ahora bien, para completar mi expresión factorizada, pues tengo que agregar a estos números que están aquí, no los puedo dejar volando. Así que en otro paréntesis pongo al 8x, que lo tengo aquí, y pongo al menos 3, que está aquí. Por eso mi expresión de forma factorizada me quedó 5x menos 4 por 8x menos 3. Esta es mi expresión factorizada. Ahora sí quedó más claro o siguen teniendo alguna duda. De todas maneras, nos quedan 2 minutos de esta sesión. Nos falta explicarles otras cosas más de esta actividad antes de comenzar en la otra. Vamos a hacer lo siguiente. Si tienen alguna duda, vayan sacándola. Si en la actividad dice metros, se convierte a metros cuadrados. Sí, porque las áreas son metros cuadrados. Muy bien. Como les venía mencionando, si tienen alguna duda en específico, vayan anotándola y cuando tengamos ya nuestra segunda parte de esta sesión, me van escribiendo o diciendo sus dudas y las voy respondiendo, ¿ok? Pero sí quiero que les quede claro para que puedan hacer su actividad. No está tan complicado, simplemente es como entender esta parte y saber cómo vamos a sustituir las variables. Eso la vamos a ver ya en la segunda parte de la sesión para que puedan desarrollar la siguiente parte, que ya es si x es igual a 5. Bueno, en su actividad es si x es igual a 2. ¿Ok? Pero eso ya no nos va a dar tiempo de explicarlo ahorita. En la segunda parte se los explico junto con la actividad integradora 4. ¿Ok? Como les mencionaba, vayan anotando sus dudas y me las escriben en el chat o me las dicen a través del micrófono en la siguiente parte de la sesión. ¿Ok? Bueno, nos escuchamos a las 5 de la tarde. Muchas gracias por estar aquí y recuerden sus dudas, vayan anotándolas para que las trabajemos en la siguiente parte de la sesión. Así que nos escuchamos en un momento. ¿Sí? Excelente tarde a todos y a todas.